Buen día, mi nombre es Angie Paola Zárate Pimiento, terapeuta ocupacional en formación de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les voy a hablar acerca del proceso de valoración de las actividades de la vida diaria y las habilidades de comunicación e interacción en terapia ocupacional. Vamos a empezar por las actividades de la vida diaria, primero conociendo su definición por parte del marco de trabajo de terapia ocupacional, el cual nos indica que son actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo, entre las cuales encontramos actividades básicas de la vida diaria y actividades personales de la vida diaria. En estas están actividades como bañarse, ducharse, e ir al baño, higiene en el inodoro, vestirse, movilidad funcional, alimentación, en esta pues deglutir, comer, higiene personal y por último la actividad sexual. La finalidad del proceso de evaluación de las actividades de la vida diaria, encontramos que en muchas ocasiones cuando hablamos de evaluación nos centramos es en qué limitaciones presenta la persona que no la dejan o que no la permiten desenvolverse totalmente o de la manera deseada dentro de este desempeño ocupacional. Entonces acá encontramos que esta evaluación nos permite no solo enfocarnos en las limitaciones, sino en la funcionalidad total del usuario en todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Qué le permite a él realizar las actividades de la vida diaria también? Es importante indagar y explorar acerca de estos aspectos. Entonces, los objetivos a perseguir con este proceso de evaluación son los siguientes. El primero es recoger información descriptiva acerca del nivel del desempeño ocupacional actual del usuario y cómo es la satisfacción dentro de este desempeño. 2. Saber y conocer las necesidades del usuario, ¿sí? Las cuales presenta para él llegar a una participación activa en las actividades de la vida diaria. 3. Conocer las limitaciones que el usuario presenta para desenvolverse en estas mismas actividades de la vida diaria y cuáles son las posibles causas que provocan esto. 4. Pero no solo nos vamos a centrar en las limitaciones, no, vamos a analizar esas potencialidades del usuario para nosotros poder evaluar también el contexto y tener presente las habilidades que tiene el usuario, no solamente las limitaciones. 5. Conocer las estrategias o métodos que utiliza la persona para poder desenvolverse en ese ambiente o en ese contexto sin ayuda de algún profesional de la salud. 6. Establecer un diagnóstico ocupacional. 7. Examinar los enfoques o tipos de intervención más acordes a las necesidades y las características del cliente. 8. Evaluar los resultados obtenidos, ¿sí? Y también evaluar pues, la intervención que vamos a aplicar. En ese orden de ideas y teniendo esto ya más claro, vamos a entrar en las fases que necesitamos para realizar este proceso de valoración de las actividades de la vida diaria. Entonces acá encontramos que debemos como primera fase conocer el perfil ocupacional del usuario. Acá encontramos que según el marco de trabajo terapia ocupacional en su tercera edición nos dice que debemos tener en cuenta este perfil y conectar esto a través de una historia ocupacional en la cual vamos a tener en cuenta muchos aspectos del usuario como son sus características, esas características las cuales son esas experiencias, patrones, valores e intereses. Eso lo podemos realizar a través de una serie de preguntas que nos den nuestro modelo con el cual vamos a realizar la intervención. Pueden ser preguntas como cuál es su edad, cuáles son sus roles ocupacionales, cuál es la situación familiar, cuáles son los intereses y cuáles son esas necesidades. Esos son unos ejemplos de preguntas que podemos utilizar. Dentro de este perfil ocupacional es necesario involucrar las necesidades personales del usuario, ¿sí? ¿Por qué él asiste o por qué decidió asistir al servicio de terapia ocupacional? Acá hay diferentes herramientas para intervenir, ¿sí? Acá encontramos, por ejemplo, la medida canadiense del desempeño ocupacional. Esta la podemos utilizar para evaluar esto. También encontramos lo que es la autoevaluación, donde encontramos el cuestionario ocupacional. Esta se la podemos realizar al usuario o a algún cuidador también se le puede realizar. La segunda fase es la identificación del desempeño ocupacional desde la perspectiva de otras personas cerca a este usuario al que vamos a intervenir. Es necesario conocer también lo que creen las otras personas, ¿sí? En cuanto al desempeño ocupacional, cómo el usuario realiza cada actividad de la vida diaria, porque el usuario puede creer que tiene limitaciones, pero en algunas ocasiones a él se le puede facilitar ejecutar alguna actividad. Esto lo podemos hacer, como lo mencioné anteriormente, a través del cuestionario ocupacional, pero este se le realiza es ya al cuidador
o a las personas que se encuentran dentro del contexto del usuario. Entonces acá vamos a hablar sobre las herramientas que se utilizan para evaluar esas actividades de la vida diaria, ya sea al propio usuario, a un cuidador o un familiar. Una herramienta es la entrevista. Esa entrevista se realiza para indagar acerca del desempeño ocupacional del usuario en actividades de la vida diaria. Esta entrevista se debe realizar en un ambiente cómodo para el usuario, sí, que no haya ruido, que no haya distracciones, para que el usuario esté atento a nuestra intervención o a nuestra entrevista. El terapeuta ocupacional debe ser una persona con gran empatía, ¿sí? Que tenga buena escucha para que tenga un respeto profundo por esta persona y pueda conocer las necesidades que ella le manifieste. Igualmente, pues debe estar siempre, o sea, siempre centrada en la persona, debe ser una práctica centrada en la persona y como lo dice el MOO, debe ser de gran empatía, ¿sí? Para que se dé esa alianza terapéutica que permita un adecuado proceso de intervención. Tips para evaluar adecuadamente a la persona en cuanto a la entrevista. Entonces, nosotros no debemos presentar falsos juicios, debemos escucharlo profundamente, debemos tener una empatía con esta persona, debemos crear como esa motivación para que la persona quiera realizar nuestra intervención, para que él se sienta a gusto, se sienta cómodo, ya que esto va centrado en el usuario, esto debemos tenerlo muy en cuenta. Una vez el usuario empiece a contarnos su historia ocupacional, como terapeutas ocupacionales debemos centrarnos y hacerle preguntas que sean orientadas hacia el desempeño de las actividades de la vida diaria. Debemos estar atentos para recoger aspectos relevantes en cuanto a las actividades de la vida diaria del usuario. La tercera fase es el análisis general de las actividades de la vida diaria por parte del terapeuta ocupacional. En este caso, por lo general, los terapeutas ocupacionales deben realizar una indagación meticulosa, una observación meticulosa de los problemas que tienen los usuarios para ejecutar las actividades de la vida diaria. Esto va en función a una serie de parámetros. Acá encontramos el grado de independencia, el valor, la seguridad, si la persona necesita de ayuda por parte del familiar para realizar esta actividad. La mayoría de veces estas herramientas o esta evaluación se centra en lo que la persona no puede hacer, pero nosotros debemos tener una visión holística de la persona en cuanto a su funcionalidad en estas actividades de la vida diaria según pues, el modelo de la ocupación humana. Una de las herramientas que utilizamos para la evaluación es la observación. Aunque existen múltiples test estandarizados para realizar esta valoración, también se puede utilizar la observación, que es un método no estandarizado, en el cual nosotros vamos a observar detenidamente cuál es la funcionalidad del usuario en cuanto a sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Teniendo en cuenta parámetros de grado de independencia, la asistencia, la resistencia, la seguridad que él presenta al momento de realizar esta actividad. También debemos tener en cuenta el contexto, ya sea físico y social, donde esta persona realiza estas actividades de la vida diaria, porque también pueden ser limitantes para la ejecución de las actividades de la vida diaria. Dentro de estas herramientas también encontramos las que son estandarizadas, esas herramientas estandarizadas que nos permiten evaluar también las actividades de la vida diaria. Acá encontramos lo que es el índice de Bartel, el cual tiene como objetivo medir la independencia de la persona en cuanto a su cuidado personal y la movilidad. Es un cuestionario heteroadministrativo, el cual puede ser respondido por un familiar o por un cuidador. Algunas de las actividades con las que evalúa son vestirse, bañarse, alimentarse, la movilidad, los traslados de la silla a la cama, subir y bajar escaleras. Estas son algunas de las actividades. Los parámetros son el grado de la independencia para realizar las actividades de la vida diaria y si esta persona necesita ayuda o apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. La puntuación que utiliza es de 0 a 100, donde a mayor puntuación será mayor independencia y a menor puntuación habrá mayor dependencia. Otra de las herramientas es la medida de independencia funcional, donde su objetivo principal es medir la funcionalidad de la persona en las actividades de la vida diaria. Es la funcionalidad en cuanto a las actividades que ella realiza. Hay que tener en cuenta que no es lo que la persona pudiera hacer, sino ya la funcionalidad que ella tiene dentro de esas actividades. Evalúa esto en base
la independencia de la persona y si necesita ayuda para realizar esas actividades. Esta medida evalúa actividades de la vida diaria y también algunas habilidades. Encontramos como actividades de baño, ducha, vestirse, alimentarse y también habilidades de comunicación y conocimiento social. Esta prueba cuenta con 126 puntos, donde a cada actividad, por ejemplo, ponemos la actividad de vestido, se le dará una puntuación de 1 a 7. Entonces, según lo que nos indica el familiar, si la persona es independiente, se va a colocar más cerca de 1 o 1, porque este hace que la persona sea dependiente o necesite de asistencia total. Y si dan una puntuación de 7 es porque la persona presenta una independencia total en esta actividad. Continuamos con el proceso de valoración de las habilidades de comunicación e interacción. Esto retomado del modelo de la ocupación humana y del marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional. Encontramos que habilidades de comunicación e interacción son acciones dirigidas a otros en las cuales uno mismo y los otros tienen objetivos o intereses comunes. Desde terapia ocupacional observamos que son habilidades que el usuario o la persona presenta para desenvolverse dentro de un contexto. Acá tomamos como ejemplo durante la intervención. Nosotros durante la intervención valoramos también las habilidades de comunicación e interacción que el usuario tiene para dirigirse a nosotros, ¿sí? En el momento de contarnos su historia ocupacional, en el momento de manifestar sus emociones, en el momento del lenguaje, ¿sí? O sea, dependiendo de la patología del usuario, del lenguaje que él exprese para comunicarse o dar a conocer todas esas necesidades en cuanto a las actividades de la vida diaria. Dentro de ese proceso de evaluación vamos a implementar el ASIS, que el ASIS es retomar el modelo de la ocupación humana. Este se centra en evaluar a una persona mientras que está realizando una actividad dentro de un grupo social. Esas habilidades que él tiene para comunicarse, para acercarse a la persona, para realizar su actividad de la vida diaria, de sus familiares y de personas externas. Bueno, de la manera pues ya mencionada anteriormente, se evalúan las actividades de la vida diaria y habilidades de comunicación e interacción que se pueden evaluar dentro de la misma evaluación de las actividades de la vida diaria mientras la persona las ejecuta. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado, que tengan buen día.